pecado. Aquí no está hablando de qué, aparte que es de la mentira, es que de la comunión con mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi hermano Otto, mi hermana Betty, mi hermana Miriam, mi hermano aquí presente, ¿verdad? Así que aquí hay un paralelismo entre la luz, la tiniebla, la sangre, ¿verdad? Si yo amo a mi hermano, mi actitud hacia la hermana Betty debería ser una actitud de ¿qué? De preocupación, no solamente un saludo. Porque nosotros venimos, ¿verdad?, a la iglesia y nos saludamos cordialmente todos los sábados, los miércoles, los domingos, ¿verdad? Pero la verdadera comunión con nuestros hermanos debiera ser la que alcanzaron los discípulos en el aposento alto. De que cuando la hermana está enferma, debiera visitarla. En estos momentos la hermana Yasmín se encuentra enferma en el estómago. Debiéramos tomar una iniciativa e irla a visitar, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que amamos a nuestros hermanos, tenemos que visitarla, preocuparnos, o mejor dicho, preocuparnos no, porque la preocupación no existe. Ocuparnos de la hermanita que está enferma, un hermano otro, ir a visitar y ocuparnos de ayudarla, que se lava la ropa, que se limpia la casa si es necesario, o de ir sencillamente a comprar una medicina, porque esa persona necesita de nosotros. Y esa es la comunión que aquí el apóstol Pablo Juan nos está diciendo, que debemos ocuparnos de nuestros hermanos, ¿verdad? Y en mismo 1 Juan 2:4 dice así: el que dice yo lo conozco y no por su mandamiento es mentiroso, y de la verdad no está en él. Aquí nuevamente está hablando de que debemos decir la verdad. Nos llamamos adventistas del séptimo día. Decimos guardar los 10 mandamientos, especialmente el sábado. Y la reforma por salud, ¿dónde queda? Si Dios dice guardar mi mandamiento, guardamos el sábado, no matamos, no mentimos, comemos bonito, ¿verdad? El hermano te dice ni guardamos el sábado. Habría que traer un programa sobre eso pronto, hermano. ¿Cómo guardar un sábado? ¿Qué debemos hacer un sábado? ¿Hay que predicar? ¿Descansar? ¿Qué debemos hacer un sábado? Por eso seguirá ya un tema más adelante. Pero lo importante es que debemos que cumplir los mandamientos del Señor. Si nosotros decimos, Dios, si el Señor nos dice, guardar mis mandamientos, no solamente se refiere a los 10 del Éxodo, sino también del Nuevo Testamento. Dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si lo destruimos, igualmente estamos siendo mentirosos. Porque nosotros decimos, sí, Señor, yo guardo tus mandamientos, leo la Biblia, pero destruyo tu cuerpo. ¿A dónde estamos quedando? En ningún lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor en esta noche de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere, hermano Betis? Que nos despojemos de los trapos andrajosos, ¿verdad? Definitivamente que nos despojemos, que eliminemos esta vestidura, que lo arranquemos definitivamente, ¿verdad? Porque esta ropa ya no sirve. Él quiere que nuestras vestimentas de ahora en adelante sean ¿qué? Sean blancas, como Él quiere, ¿verdad? Así lo quiere mejor el Señor, blanquito, ¿verdad? Puros, porque dice que en el cielo no entraré exactamente, sin manchas, sin exactamente. El Señor quiere purificarnos en esta noche. Él quiere bendecirnos, pero todo depende de nosotros. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos blanquee. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abrirá la puerta. Entonces, para terminar, quiero decirle que tratemos de abrir la puerta al Señor Jesús. Que tratemos de dejar el despojo,
la mentira, el engaño, y vivamos una vida sincera con el Señor Jesús.